Mi hija dijo: no mereces un asiento en mi cena de compromiso. Ya tenemos una figura paterna aquí. Asintiendo hacia su padrastro. Luego su madre dijo que yo estaba exagerando y que necesitaba madurar y apoyar su felicidad. Así que pagué el depósito del restaurante, luego lo cancelé la noche anterior. Los dejé resolver el desastre. Un año después, lo que sucedió sorprendió a todos. Cuando la gente me pregunta si tengo hijos, normalmente solo digo: sí, una hija. Y lo dejo ahí. No muestro fotos. No hablo de su carrera. Y por supuesto, no menciono su compromiso, no porque me avergüence de ella. Es inteligente, exitosa, se comporta como una mujer que sabe hacia dónde va. Pero porque no hay ningún espacio en su vida donde yo encaje realmente. Soy un título en su certificado de nacimiento, un nombre que murmura a medias cuando alguien pregunta: ¿a qué se dedica tu verdadero padre? Yo solía intentarlo. Envié tarjetas, pagué sus frenos dentales, incluso la ayudé a conseguir su primer coche usado. Pero durante años me sentí más como un patrocinador que como un padre. Yo era quien manejaba las facturas mientras su padrastro manejaba los discursos. No siempre fue así. Cuando era pequeña, solía correr a mis brazos al final de cada visita de fin de semana como si hubiese estado contando los segundos. Recuerdo el sonido de sus zapatitos golpeando el suelo de baldosas en esa zona de juegos del centro comercial. Arremetiendo hacia mí como si yo fuera el único hombre en el mundo. Su madre y yo ya estábamos separados entonces, y aunque las cosas estaban tensas, al principio intentábamos mantenerlas civilizadas. Pero el tiempo y el resentimiento tienen una forma de endurecer incluso las mejores intenciones. Su madre se volvió a casar cuando nuestra hija tenía 8 años. Un tipo sólido sobre el papel, enfermero pediátrico, buen crédito, le gustaban las noches de juegos familiares. Pero en el momento en que se mudó, noté que mi papel empezaba a hacerse más pequeño. Pasé de papi a papá y luego simplemente a él. Como una marca de agua que se desvanece lentamente, aún así seguía apareciendo. Cada recital de baile, incluso si tenía que quedarme de pie al fondo porque no había suficientes asientos. Cada cumpleaños, incluso si tenía que dividir el día a la mitad. Cuando se graduó de la universidad, ayudé a cubrir parte de su préstamo estudiantil. No porque alguien lo pidiera, sino porque ella mencionó lo estresada que estaba y yo quería ayudar. No intentaba competir con el padrastro. Solo quería ser incluido. Un asiento en la mesa, literal y figuradamente. Pero mientras más crecía, más me daba cuenta de lo fácilmente que la gente olvida las contribuciones silenciosas. Su padrastro recibía los aplausos, los agradecimientos y los discursos, las fotos enmarcadas en la repisa. Yo recibía la factura, luego llegó el compromiso. No me enteré por ella. Lo vi en Facebook. Una foto del anillo, una luz suave y un pie de foto que decía: él me propuso. Dije que sí. No podía esperar para llamar a mamá y papá. Excepto que no me había llamado a mí. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, preguntándome si debía comentar, si siquiera debía darle me gusta. En cambio, simplemente me quedé ahí sentado, parpadeando ante la punzada familiar de ser una idea de último momento. No dije nada durante unos días. Pensé que quizá estaba abrumada, atrapada en la emoción, pero cuando la llamé, sonaba distraída. Oh, hey. Sí, perdón. Ha estado todo tan ocupado. Dijo. Tenemos la cena el próximo mes. Puedes venir si quieres. Si quiero. Como si me estuviera ofreciendo las obras de una fiesta que ya habían planeado sin mí, le dije que me enviara los detalles y unos días después recibí un correo formal, no de ella, sino de una organizadora de bodas. No hubo llamada telefónica, ni nota personal, solo un mensaje genérico que parecía un memo de trabajo. Cena de compromiso. RSVP antes de tal fecha. Depósito, Dubái. Y de alguna manera esa línea del depósito tenía mi nombre al lado, como si simplemente se hubiera asumido. ¿Sin un te importa? Sin un de verdad lo agradeceríamos. Solo un ítem más y una fecha límite. Como si mi único papel fuera financiar una felicidad que no se me permitía sentir. Lo pagué. Ni siquiera sé por qué. Quizá era memoria muscular. Décadas de hacer lo correcto incluso cuando dolía. Transferí el depósito al restaurante pensando que quizá, solo quizá, estaba ganándome un lugar en esa mesa. Tal vez habría un brindis donde ella miraría y diría: papá, gracias. Me permití imaginarlo, sus ojos suavizándose, su voz quebrándose, yo poniéndome de pie torpemente mientras todos aplaudían. Debí saberlo.
2 semanas después, me llamó y dijo las palabras que ahora se repiten en mi cabeza como una canción que odio pero no puedo dejar de tararear. No mereces un asiento en mi cena de compromiso, dijo. Su tono no era de enojo. Era peor. Era de indiferencia. Como si ya hubiera tenido esta conversación 10 veces en su cabeza y hubiera decidido que no valía la pena debatirla. Ya tenemos una figura paterna aquí, añadió, asintiendo hacia su padrastro en una videollamada. Él hizo un saludo rígido y educado, como si yo fuera el portero, no el hombre que ayudó a criarla. Me quedé congelado. No grité. Ni siquiera hablé de inmediato. Solo parpadeé, como si la pantalla fuera a fallar y devolverme a la hija que solía conocer. Su madre apareció desde el fondo, apartándose el cabello detrás de la oreja como si estuviera cansada del tema. No hagas esto sobre ti, dijo. Estás exagerando. Madura y apoya su felicidad. Esa frase. Apoya su felicidad. Como si la felicidad fuera un tren al que yo debía echarle carbón, pero sin derecho a subirme. Como si quedar excluido de la vida de mi hija fuera solo uno de esos pequeños sacrificios que los padres deben hacer en silencio. Terminé la llamada con un tranquilo ok, nada más. Pero algo dentro de mí se rompió. No de forma explosiva, sino con un quiebre limpio, definitivo. Abrí el correo, encontré el contacto del restaurante y esperé hasta la noche anterior a la cena. Entonces cancelé la reserva. Sin explicación, sin disculpa. Solo quité el seguro y dejé caer la bomba. No le dije a nadie que había cancelado la reserva. Ni al restaurante. Ni a ella, ni a su madre. Sabía que se enterarían pronto, y quería que lo hicieran. Quería que sintieran esa ola de pánico, ese apuro, ese momento de confusión donde finalmente alguien preguntara, espera, ¿no se encargó su padre de esto? Porque sí. Siempre lo hacía yo. No solo el dinero, sino los detalles, las cosas de fondo, el trabajo invisible. Yo era quien recordaba su talla de zapatos cuando necesitaba tacos para el fútbol, quien llenaba su FAFSA mientras su madre estaba de viaje en la playa. Yo aparecía para las responsabilidades que nadie aplaudía. Y ahora, finalmente, notarían lo que pasaba cuando yo no lo hacía. A la mañana siguiente esperé. Tenía el teléfono al lado mientras desayunaba. Esperando que sonara. Pero no lo hizo. No al principio. En cambio, vibró con un mensaje del restaurante confirmando la cancelación y agradeciéndome por resolver el asunto. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, preguntándome qué estaría pasando en su lado. Imaginé la escena, su madre con las manos en la cintura, mi hija revisando frenéticamente su correo, la organizadora intentando mantenerse profesional mientras pensaba quién había fallado. Imaginé al padrastro interviniendo, sugiriendo que encontraran una solución juntos. Imaginé lo conveniente que habría sido si yo simplemente hubiese seguido pagando y callando. Cuando finalmente llegó la llamada, no fue de mi hija. Fue de su madre. Con la voz afilada antes incluso de que yo dijera hola, ¿en serio cancelaste la cena? Siseo. ¿Estás orgulloso? La estás humillando. La dejé despotricar durante 30 segundos antes de hablar. A nadie pareció importarle cuando me humillaron a mí, dije con calma. Me dijiste que madurara y apoyara su felicidad, así que eso hice. Maduré. Y dejé de ser su billetera de repuesto. Intentó manipularme, por supuesto, soltó palabras como infantil, rencoroso, imperdonable, pero nada de eso me afectó. Ya no. Había escuchado esas palabras demasiadas veces de personas que solo sabían usarme, no incluirme. Unas horas después recibí un mensaje de mi hija. No una llamada, solo un texto. Wow. Gracias por arruinarlo todo. Eso fue todo. Sin hola, sin explicación, sin esfuerzo por entender, solo culpa. Y en ese momento, algo dentro de mí se calmó. No enojado, ni siquiera herido, solo. Quieto. Como si finalmente hubiera dejado de golpear una puerta que nunca iba a abrirse. No respondí. No me defendí. Pensé que si algún día quería hablarme como a una persona y no como a una transacción, encontraría la forma. Hasta entonces, dejé que el silencio hablara por mí. La cena siguió adelante, por lo que supe. Encontraron un nuevo lugar a última hora y estoy seguro de que su padrastro sacó la tarjeta y jugó al héroe. Vi fotos en línea una semana después. Ella sonriendo con un vestido color crema, del brazo de él. Ambos riendo como si ese hubiera sido el hombre que siempre estuvo presente. Mi nombre no fue etiquetado. No fui mencionado. Era como si me hubieran borrado de su vida, recortado limpiamente de los bordes. Recuerdo mirar una foto en particular,
los dos de pie junto a un pastel que decía para los futuros señor y señora. Y pensar, ese hombre obtuvo la mesa. Yo obtuve la factura. Es extraño cómo duele la ausencia. No en la forma ruidosa y dramática que la gente imagina. Es más silenciosa, más lenta. Aparece en pequeños momentos. Cuando deslizas un álbum de fotos y te das cuenta de que faltas en cada página. Cuando oyes a alguien llamar papá a otro hombre y tu hija no se inmuta. Cuando recuerdas haber pagado sus libros, pero ella agradece a su padrastro por siempre creer en ella. Es un dolor hueco, como estar de pie en una habitación que solía ser tuya y darte cuenta de que alguien más se mudó y redecoró. Yo no quería ser su héroe. Solo quería ser visto. Pasó un mes sin contacto, sin disculpa, ni siquiera un seguimiento. Era como si esperaran que lo superara, que volviera arrastrándome para ofrecer pagar la boda. Pero no lo hice. Volví al trabajo, me sumergí en el proyecto de expansión de mi empresa y mantuve la cabeza baja. Empecé a decir no más a menudo. Cosas pequeñas como favores familiares o peticiones de última hora del lado de su madre. Al principio se sintió extraño, elegirme a mí mismo después de años de elegirlos a ellos. Pero también se sintió como respirar por primera vez tras haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Luego llegó el premio, Mejor Empresa Manufacturera del Año. Mi equipo trabajó incansablemente durante meses. Y cuando finalmente subimos al escenario a aceptarlo, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Me di cuenta de que no solo era útil, era valorado. Y no solo por lo que daba, sino por lo que era. La noche de la ceremonia publiqué una foto en línea. Solo yo sosteniendo la placa, sonriendo como un idiota. Por una vez, no se trataba de impresionar a nadie. Era mío. Solo mío. Fue entonces cuando llegó el siguiente mensaje. Mi hija. Después de casi un año de silencio, escribió: hey, vi que tu empresa ganó ese premio. Felicidades. Me preguntaba si quizá podríamos hablar algún día. Me gustaría reconstruir nuestro vínculo. Lo releí 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque necesitaba asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Ella no había dicho perdón. No había mencionado la cena. Pero quería reconstruir. Como si no hubiera habido un incendio. Como si no hubiera sido ella quien sostenía el fósforo. Luego llegó otro mensaje. Su madre esta vez. No seas frío. Ella está sufriendo. Ese casi me hizo reír. Frío. Yo había estado de pie fuera de su calidez durante años. Ahora que estaban sintiendo un poco de frío, de repente yo era el problema. Me quedé mirando el teléfono por un largo rato, mi pulgar suspendido sobre el teclado. Sabía que podía escribir algo corto, algo educado, pero no lo hice. Llamé. Ella respondió, su voz suave, papá, dijo, y yo respondí con claridad, despacio, yo también lo estaba. Pero a nadie le importó cuando yo era el que quedaba de pie al fondo, ignorado. Todavía recuerdo el silencio, la forma en que su respiración se cortó al otro lado de la línea cuando lo dije, yo también lo estaba. Pero a nadie le importó cuando era yo el que quedaba en segundo plano, cayó pesado, como un peso que ninguno de los dos estaba preparado para cargar. No lo dije para herirla. Lo dije porque era la verdad. Y ya no iba a ocultarla, había pasado años tragándome ese nudo en la garganta. Años fingiendo que estaba bien siendo un invitado en la vida de mi propia hija. Pero esa noche dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Dejé que ella se sentara en la incomodidad que había ayudado a construir. Sin rescates, sin seguimiento, solo silencio, ella no colgó. Yo tampoco. Pero nadie habló. Y ese silencio dijo más que cualquier discusión. Fue el sonido de 2 personas dándose cuenta de que no estaban en el mismo lado de la historia. Para ella, yo solo estaba siendo difícil. Para mí, finalmente estaba eligiéndome después de haber sido descartado en silencio demasiadas veces. Intentó hablar una vez, empezó a decir, papá, yo. Pero no respondí. Dejé que sus palabras se esfumaran. Luego, con calma, terminé la llamada. No con un portazo, sin gritos, sin dramatismos. Solo un clic suave que resonó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Lo que vino después no me sorprendió. Una avalancha de mensajes. Primero su madre, furiosa, por supuesto, eres cruel, escribió. Le has roto el corazón. ¿Y para qué? Para alimentar tu orgullo. Luego mi hija otra vez, estaba intentando arreglar las cosas. Pensé que estarías feliz. Estiré la mano, la audacia de ese mensaje se me quedó grabada.
¿Feliz? Después de haber sido excluido. Descartado, de que me dijeran que no merecía un asiento en su mesa. Ahora que había hecho algo por mí, algo que no les resultaba conveniente, de repente yo era el malvado. Era increíble que rápido giraban los papeles en cuanto dejaba de ser útil. Y aún así, todo lo que sentí fue paz. Pensé en la noche en que cancelé esa cena de compromiso, la noche en que el silencio detonó. Recuerdo caminar de un lado a otro por el pasillo de mi casa, el teléfono en una mano, mirando el correo de confirmación del restaurante en la otra. Mi pulgar suspendido sobre el botón de cancelar, no estaba enfadado, no de la manera en la que la gente piensa. No sentía rabia ni odio. Sentía claridad. Pura, serena, inquebrantable claridad. Me di cuenta de que yo mismo había estado participando en mi propia desaparición. Había financiado eventos en los que apenas me reconocían. Pagando cenas donde mi nombre ni siquiera aparecía en el discurso de agradecimiento. Y esa noche decidí que ya había tenido suficiente, cancelar la reserva no fue un arrebato. Fue deliberado. Una línea trazada, finalmente llamé directamente al restaurante, les di el número de la reserva, confirmé la cancelación y dije, no habrá otro método de pago. La mujer al teléfono vaciló, probablemente notando la tensión detrás de mi voz tranquila. Señor, ¿está seguro? Preguntó. Ellos serán notificados automáticamente. Sonreí, no por crueldad, sino por liberación. Sí, estoy seguro, dije. Ya es hora de que alguien más se haga cargo. Colgué y me quedé ahí de pie en el silencio, escuchando el zumbido del refrigerador y nada más. Fue la mayor paz que había sentido en años. Sabía cuál sería la consecuencia. Sabía las miradas que recibiría si se corría la voz. Sabía que mi hija se sentiría humillada. Su madre ardería en ira. Y su padrastro, bueno. Seguramente sentaría y se ofrecería a cubrir el costo, como el sustituto conveniente que siempre había sido, pero también sabía que si no hacía algo que sacudiera un poco el suelo, seguirían caminando sobre mí como si fuera solo otra acera en su desfile de celebraciones. Tenía que elegir. No entre amor y orgullo, sino entre borrarme a mí mismo o respetarme. Me elegí a mí, finalmente y sin condiciones. Lo que nadie entendió, lo que aún no entienden, es que no cancelé esa cena para castigarlos. La cancelé para protegerme. Había estado desangrándome lentamente durante años, dando pedazos de mí con la esperanza de ganarme un lugar en su mesa de nuevo, y cuando ella me miró a los ojos y dijo que no me necesitaba, le creí. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció. No en ira, sino en resolución. Ella tenía a su figura paterna. Tenía su nueva familia. Bien. Pero no iba a seguir obteniendo mi apoyo silencioso mientras yo desaparecía en el fondo. No más, en los días siguientes, empecé a notar cuánto había centrado mi vida alrededor de su aprobación. Pensé en la vez que salí temprano de una reunión del directorio para asistir a la graduación del hermanastro de ella, solo para que me presentaran como solo de visita. Recordé los años en que pagué campamentos de verano y sesiones de terapia mientras su madre y su padrastro recibían el crédito por estar presentes. La realidad me golpeó como una ola. Mi amor siempre venía con un recibo. Y aún así, cada vez dejaba que alguien más firmara con su nombre. La parte más dolorosa no fue la falta de respeto. Fue la indiferencia. Fue darme cuenta de que si no hubiera cancelado esa cena, si hubiera pagado y guardado silencio como siempre, habría estado sentado esa noche bebiendo agua mientras su padrastro daba un brindis diciendo lo orgulloso que estaba. Y nadie lo habría detenido. Nadie habría mirado hacia mí diciendo, espera, ¿y su verdadero padre? Yo habría sonreído, aplaudido quizá, tomado una o dos fotos, y me habría ido a casa con un tipo de dolor que no tenía palabras para describir. Por eso no me arrepiento. Ni entonces, ni ahora. No me arrepiento de la cancelación, del silencio, del límite. Porque en una familia que solo llama cuando necesita algo, el silencio es un idioma. Y por una vez, tuvieron que hablarlo con fluidez. La cosa con el silencio es que una vez te acostumbras a él, deja de ser soledad. Se convierte en un escudo, en una cámara suave donde la decepción de nadie puede alcanzarte. No me di cuenta de lo pacífica que podía ser la vida cuando dejé de esperar llamadas que nunca llegaban. Sin mensajes de cumpleaños, sin gestos por el Día del Padre, ni siquiera un feliz Navidad de su madre. Y por primera vez, ese silencio no dolió. Se sintió como armadura, como si quizá, solo quizá, por fin había dejado de ofrecerme voluntariamente a una guerra que nunca iba a ganar. Me volqué en el trabajo, no como distracción, sino como declaración. Si no iba a ser celebrado como padre,
al menos sería reconocido como constructor, creador, alguien que importaba en algún lugar. El trabajo se convirtió en mi espacio para respirar. Mi empresa llevaba meses trabajando duro hacia un hito importante, expandir nuestras capacidades regionales de manufactura y abrir una segunda planta en otro estado. Trabajé largas horas, tomé reuniones una tras otra, y reinvertí toda la energía que antes desperdiciaba persiguiendo afecto de personas que apenas me miraban. Mi equipo lo notó, mis inversionistas lo notaron, y una mañana, después de una ronda brutal de negociaciones, recibí el correo: habíamos sido nominados como mejor empresa manufacturera del año. Me quedé con ese mensaje un buen rato, solo mirándolo. No era por el premio. Era por ser visto, cuando ganamos. No lloré. No como uno esperaría. Pero sentí que algo se abría dentro de mí. No dolor, no amargura. Solo una extraña alegría silenciosa. Estuve en ese escenario, placa en mano, cámaras destellando, y pensé: así es como se siente ser reconocido sin tener que suplicarlo. Mi nombre fue pronunciado sin asteriscos. Mi trabajo se sostuvo por sí solo. Sin lazos familiares, sin drama, solo esfuerzo y excelencia. Esa noche publiqué una foto, solo yo y la placa. No etiqueté a nadie. No mencioné a mi hija, ni a su madre, ni el dolor que había enterrado para llegar hasta ahí, pero al parecer, el silencio no es solo un escudo. Es una señal. A la noche siguiente, mi teléfono se iluminó con un número que no había visto en casi un año. No contesté. Dejé que sonara hasta que murió. Luego volvió a sonar. Y otra vez, finalmente revisé el mensaje, vi el artículo. Felicidades. Es increíble. Estoy orgullosa de ti. ¿Podemos hablar algún día? Te extraño. Me quedé mirando esa última línea un buen rato. Sin saber si era real o solo otro capítulo del ciclo que pensé que ya había terminado. Te extraño, palabras simples. Pero de ella, se sentían extrañas, como una carta enviada a la dirección equivocada. No respondí. No de inmediato. Dejé el teléfono, caminé hacia la ventana y observé la lluvia deslizarse por el vidrio. Pensé en lo que significaría abrir esa puerta otra vez. Ya podía oír su voz. Ya podía imaginarla llorando, ya podía sentir a su madre metiéndose en la conversación como un coro retorcido. Una parte de mí quería creer que era sincero, que ella me había visto, de verdad me había visto, y no solo el éxito público. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía mejor. La gente no te busca cuando está completa. Te busca cuando algo que creían que siempre estaría ahí deja de estarlo. El siguiente mensaje vino de su madre. Por supuesto. No seas frío. Estás sufriendo. Esta es tu oportunidad de ser un verdadero padre. Ese sí que me hizo apretar la mandíbula. Un verdadero padre. Como si no lo hubiera sido desde el primer día. Como si no hubiera cargado con el peso de ese título durante años de rechazo e indiferencia. Como si aparecer una y otra vez no contara porque no tuve la foto o la cena brindada. Quise gritar, pero en cambio hice lo que siempre hacía. Me quedé sentado con eso. Lo dejé asentarse en mi pecho y esperé. Un día después, levanté el teléfono y la llamé de vuelta. Contestó al primer timbre. Su voz era suave, vacilante. Hola, papá, dijo. Esa palabra, papá, solía llenarme de algo cálido. Ahora se sentía prestada. No pensé que llamarías, añadió. No respondí de inmediato. Solo escuché. Dejé que el silencio hablara. Ella lo llenó rápido, como hace la gente cuando se siente culpable. He estado pensando en ti, en todo. Sé que hemos tenido nuestros problemas. Pero esperaba que quizá pudiéramos arreglar las cosas, empezar de nuevo. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan familiar. El acercamiento después de la tormenta, la mano extendida después de la bofetada. ¿Quieres arreglar las cosas? Pregunté con voz firme. ¿Por qué ahora? Hubo una pausa, diminuta, pero suficiente. Supongo que verte ganar ese premio me recordó todo lo que me he perdido, dijo. Sé que las cosas se ensuciaron, pero era más joven entonces. No entendía cuánto hacías. La dejé hablar. No la interrumpí. Siguió hablando de arrepentimientos, de la presión de su madre, de cómo su padrastro nunca intentó apartarme, de que todo había sido su manera de sobrellevar las cosas. Escuché. Lo hice. Pero nada de eso borraba las noches en las que me fui a dormir preguntándome por qué no era suficiente. Cuando finalmente dejó de hablar, tomé aire y dije, yo también. Su voz se quebró.
¿Qué quieres decir? Manteniendo mi tono parejo, respondí, yo también estaba sufriendo. Pero a nadie le importó cuando yo era el que se quedaba al fondo. ¿Crees que el dolor empezó cuando dejé de contestar el teléfono? No, empezó cuando seguí contestando incluso cuando nadie quería que estuviera ahí. La escuché inhalar bruscamente, tal vez preparando una defensa. Pero no le di espacio, tú tuviste una elección. La hiciste. Y ahora yo he hecho la mía. No hubo gritos, ni monólogos dramáticos, solo una declaración simple y limpia. Y luego dejé que el silencio hablara otra vez, igual que me había hablado a mí durante tanto tiempo. Ella susurró, no sabía que te sentías así. Pero sí lo sabía. En el fondo, lo sabía. Simplemente nunca pensó que dejaría de esperar. Nunca pensó que dejaría de tener esperanza. Ese es el asunto con el silencio. Te enseña a sobrevivir sin ruido, a sanar sin aplausos y a alejarte sin dar un portazo. Pensé que la llamada podría traer algún tipo de claridad, quizá incluso un pequeño cierre. Pero lo que trajo fue confirmación. Confirmación de que la distancia entre nosotros no era solo emocional. Era estructural, construida a lo largo de años, capa sobre capa de silencio, remendada con obligaciones y pintada con cortesía forzada. No entré en la conversación esperando fuegos artificiales ni disculpas. Pero si esperaba sinceridad, algo crudo, algo que me hiciera creer que todos esos cumpleaños en los que me quedé a un lado no habían sido olvidados, que quizá, solo quizá, ella había pasado aunque fuera una noche preguntándose si había sido demasiado cruel. Ella pidió vernos, dijo que quería mirarme a los ojos y hablar de verdad. Acepté, no porque necesitara su cierre, sino porque yo merecía el mío. Nos encontramos en una cafetería a mitad de camino entre nuestras ciudades. Terreno neutral. Llegué 10 minutos antes, pedí un café negro y me senté junto a la ventana. Ella entró vestida con un casual de oficina, un blazer, maquillaje suave, postura segura pero cautelosa. Parecía que se preparaba para una negociación, no una reunión. Cuando se sentó, intercambiamos la clase de sonrisa que dos desconocidos se dan en un ascensor. Educada, rápida, tensa, gracias por venir, dijo. Asentí. No estaba segura de que lo harías. Revolví mi café, viendo la crema girar como una tormenta antes de asentarse. No estaba segura porque estás acostumbrada a que yo aparezca sin importar cómo me trates. Su rostro se tensó. Pude ver la respuesta formándose detrás de sus ojos. Pero, para su crédito, se la tragó. Tienes razón, dijo suavemente. Estaba acostumbrada a que siempre estuvieras ahí. Y cuando no lo estuviste, dolió. La observé un largo momento. ¿Te dolió porque me extrañabas o porque extrañabas tener a alguien en quien apoyarte? No respondió de inmediato. En cambio, bajó la mirada a sus manos, jugando con el borde de la servilleta. Creo que no me di cuenta de lo que significabas para mí hasta que desapareciste, dijo. Y sé que es injusto. Sé que no debería haber hecho falta algo así, pero supongo que yo solo. Se detuvo. Esperé, cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban vidriosos. Siempre fuiste confiable, papá. Incluso cuando yo no te trataba como tal. Y creo que me apoyé demasiado en eso durante demasiado tiempo. Sus palabras deberían haberme hecho sentir mejor, pero no lo hicieron. Había imaginado ese momento más veces de las que podía contar. Ella mirándome a los ojos, diciéndome que lo sentía. Pero cuando llegó, se sintió demasiado tarde, como llegar a la estación cuando el tren ya se ha ido. Asentí lentamente, tomando sus palabras, pesándolas. Sabes, dije, cuando me dijiste que no merecía un asiento en tu cena de compromiso, fui a casa y me senté solo en una casa llena de recuerdos que yo pagué. Pensé en tu 5º cumpleaños. Contraté un payaso, ¿recuerdas? Ella sonrió débilmente. Era horrible. Solté una risa aún en contra de mí mismo. Sí, pero tú te reíste. Y recuerdo haber pensado, esto es lo que significa ser papá. No el dinero, no el caos del copaternaje, ni siquiera las visitas, solo esa risa. Y mientras crecías, la escuché menos. No porque dejaras de reír, sino porque dejaste de reír conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Susurró, lo siento. Y quizá lo decía en serio. Pero algunas disculpas no bastan. No porque sean falsas, sino porque el daño que intentan cubrir ya está demasiado hondo, demasiado seco y agrietado para arreglarse. Sé que lo sientes, dije. Y creo que lo dices de verdad. Pero creerlo no deshace lo que ya se hizo. Tú tomaste tus decisiones. Yo las respeté.
Elegiste a tu padrastro para acompañarte a tu nueva vida, y está bien, pero no esperes que yo esté en la audiencia aplaudiendo solo porque ayudé a construir el escenario. Ella hizo una mueca, pero no lo negó. No intentó justificarlo. Ese silencio entre nosotros volvió a estirarse, distinto esta vez, menos acusador, más resignado. El tipo de silencio en el que sabes que el camino de regreso es demasiado largo y ya no tienes energía para recorrerlo. No sé cómo arreglar esto, admitió por fin. Quizá no se pueda. Pero quiero intentarlo. Agradecí la honestidad, pero yo tenía mi propia verdad, y me había tomado demasiado tiempo decirla. No se trata de arreglar, dije. Se trata de respeto. De no aparecer solo cuando necesitas algo o cuando las cámaras están encendidas. Si quieres una relación conmigo, tiene que empezar reconociendo la que quemaste. No puedes saltarte el ajuste de cuentas e ir directo al reencuentro. Ella asintió lentamente. Entiendo. Pero pude ver que no. No del todo, pagó su café. No la detuve. No ofrecí dividirlo. No por despecho, sino por simbolismo. Que se encargara de algo por una vez. Cuando salimos de la cafetería, me dio un abrazo. No apretado, no cálido, sino tentativo, como si no estuviera segura de si se le permitía. No lo devolví de inmediato. Me quedé ahí, brazos a los lados, dejándola permanecer en el espacio que solía ignorar. Luego le di una palmadita rápida en la espalda. No es perdón, no es cierre, solo reconocimiento, susurró. Espero que podamos hablar de nuevo pronto. Dije, ya veremos. Y lo decía de verdad. Ya veremos. Porque la reconciliación no se debe. Se gana. Y aunque ya no cargo con ira, sí cargo con memoria. Recuerdo lo que se siente ser borrado, ser un pensamiento tardío, tener un título que solo se usa cuando conviene. Ella quería avanzar. Y quizá algún día podríamos hacerlo, pero no hoy. Hoy, necesitaba que se sentara un poco más en las cenizas. No por crueldad, sino por verdad. Porque el amor sin responsabilidad no es amor. Es solo manipulación con una sonrisa. Hay un tipo extraño de paz que aparece después de decir por fin lo que necesitaba ser dicho. No llega con fuegos artificiales ni aplausos. Ni siquiera llega con alivio. En realidad, es más silenciosa que eso. Como salir de una casa que ha estado ardiendo durante años y darte cuenta de que ya no hueles a humo. Eso fue lo que sentí después de aquella conversación en la cafetería. No me fui más ligero ni más feliz, pero sí me fui más limpio. Había dicho la verdad en voz alta, por ella y por mí. Y ahora, por primera vez, el silencio que siguió no pertenecía a la culpa. Pertenecía a la elección. Volví al trabajo al día siguiente y no revisé mi teléfono durante horas. No estaba esperando un mensaje de seguimiento ni un texto lloroso pidiendo perdón. No esperaba nada. Y eso, por sí solo, se sentía revolucionario. Durante tanto tiempo había vivido en esta constante cuerda floja entre el resentimiento y el anhelo. Queriendo ser reconocido, pero también queriendo dejar de necesitarlo. Deseando una llamada, pero sabiendo que ese timbre reabriría heridas que aún estaba intentando suturar. Pero ahora entendía por fin que dejar ir no significa dar un portazo. Solo significa que dejas de mantenerlo entreabierto para personas que nunca planean cruzarlo con respeto. Ella envió un mensaje la semana siguiente. Corto, pensando en ti. Espero que estés bien. Lo leí y no respondí. No porque quisiera herirla, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decirse. Y a veces el silencio no es castigo, es protección. Mi terapeuta, sí, finalmente conseguí uno, me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, la gente te llamará frío cuando dejes de arder por ellos. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Su madre me llamó malvado. Dijo que estaba enseñándole a nuestra hija el tipo equivocado de lección. Tal vez, pero yo ya no la estaba criando. Me estaba criando a mí mismo. Por fin, después de años de descuidar mi propio valor, lo que más me sorprendió fue cuánta gente lo notó. Mis compañeros de trabajo, mis amigos. Incluso mi hermana. Te ves diferente, dijeron. Más ligero, como si ya no estuvieras esperando algo. Ya no era esa versión de mí. El que se sentaba en la última fila, el que se tragaba cada insulto en nombre de la paz, el que pagaba mesas en las que no era bienvenido. Ese hombre había desaparecido. Ya no necesitaba ser invitado a cada momento importante. No necesitaba ser elegido, etiquetado o celebrado con un brindis.
Solo necesitaba saber que había dejado de elegir a personas que nunca me eligieron realmente a mí. Una tarde, un mes después, me encontré con un viejo amigo, Mark, de cuando nuestras hijas iban a la misma escuela primaria. Me preguntó si había ido a su boda. Me reí un poco más fuerte de lo normal. No, dije, ese barco zarpó hace tiempo. Me dio esa mirada que la gente te da cuando intenta averiguar si deberías sentir lástima por ti o felicitarte. Qué duro, dijo. Me encogí de hombros. Es paz. No lo entendió. La mayoría no entendería. Pero yo ya no vivía para la comprensión ajena. Eso también era un tipo de libertad que había ganado. La boda llegó y pasó. No me invitaron. Nada sorprendente. No revisé sus redes sociales. No pregunté a nadie. Lo único que supe fue lo que escuché por chismes de pueblo pequeño, que fue una ceremonia hermosa, que su padrastro dio el discurso de padre de la novia, que mi nombre nunca fue mencionado. Y sinceramente, estaba bien. Realmente bien. No del tipo performativo. No del tipo estoy bien, pero no realmente. Da un tipo en el que te despiertas en tu propia cama, estiras las piernas, tomas tu café y no sientes ninguna presión en el pecho. Del tipo en el que ser olvidado ya no duele porque dejaste de atar tu valor a ser recordado. Una noche, saqué un viejo álbum de fotos. No digital, el de verdad. Páginas de cuero, rígidas por el tiempo y el aire. Fotos de fiestas de cumpleaños, viajes a la playa, proyectos de feria de ciencias. Ahí estaba yo, con los brazos llenos de globos, una cámara colgada del cuello, sosteniéndola en su primera vuelta en bicicleta. Pasé las páginas lentamente, dejando que las imágenes me recordaran que yo estuve allí. Aunque nadie aplaudiera, aunque el mérito siempre se lo llevara a otro, yo estuve allí. No solo con dinero, sino con corazón, con tiempo, con presencia. Esa historia no desaparece solo porque alguien más se quedó con el protagonismo. Solo se asienta en el fondo. Silenciosa, pero innegable, la parte más difícil de sanar, he aprendido, es llorar la fantasía. La versión de la relación que pensaste que aún podrías construir. La idea de que algún día entenderán, volverán, escribirán el discurso que siempre soñaste escuchar. Dejar ir eso fue el verdadero desgarro. Pero una vez que lo hice, lo que quedó era real. No perfecto, no bonito, pero sólido, honesto, mío, ya no estoy enojado. No estoy amargado. Solo me niego a seguir siendo herido por las mismas personas de las mismas maneras. Eso no es amargura. Es sabiduría. Es límites. Es respeto propio pagado en su totalidad con años de silencio y segundas oportunidades. A veces la gente me dice, la familia lo es todo. Y yo solo asiento porque no saben lo que es formar parte de una familia que solo te quiere cuando necesita algo. No saben lo que es ser borrado mientras espera que financies la celebración. Pero yo sí. Y ese saber me cambió, me fortaleció. No en alguien duro o cruel, sino en alguien con raíces. Alguien que finalmente sabe dónde termina él y dónde comienzan los demás. Alguien que puede mirarse al espejo y decir, no soy el villano solo porque dejé de desangrarme por personas que nunca ofrecieron una tirita. Así que no fui a su boda. No envié un regalo. No escribí un discurso. No me senté en las sombras a aplaudir una representación de la que no formaba parte. Y no me arrepiento, porque a veces lo más valiente que puedes hacer es nada. Dejar que ellos se las arreglen. Dejar que estiren los brazos y sientan el espacio donde tú solías estar. Dejar que se pregunten si quizá, solo quizá, fueron demasiado lejos. No necesito venganza. No necesito validación. Solo necesito paz, y finalmente la tengo.